Hola, hola, buenos días. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Listos para la siguiente semana de clase? Bueno, sí ven el PDF, ¿verdad? En pantalla. Sí, se ve, profesor. Sí. Bueno, primero que nada, una disculpa por lo del viernes, que así literal se me olvidó que tenía yo que dar clase, ¿no? La costumbre de dar clases en las mañanitas y ese día tenía que salir a de hecho fui a CEU a firmar unos documentos. Y ahí voy bien campante, ¿no? Y cuando me doy cuenta, pues ya era la 1 de la tarde y yo allá rumbo a CEU. Y pues ni por aquí me pasó por la mente que tenía que dar clase a la 1 de la tarde. Pero bueno, cuando vean que eso sucede, envíenme un mensajito o algo, que de repente eso de dar clase a la 1 no se me, como que todavía no me acostumbro, ¿verdad? Pero bueno. Ok, pues vamos a empezar con lo que nos habíamos quedado. Recuérdenme, ya hicimos quiz del tema 1. Creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no lo Ok, hacemos. lo vamos a hacer al ratito entonces. Vamos a avanzar un poco y luego ya hacemos el quiz. Espero que más o menos estén repasando, ¿verdad? Lo que llevamos hasta ahora. Sí, profe. Entonces, bueno, recuérdenme qué fue lo último que vimos. Ya estábamos viendo la parte de la evolución, ¿no? De los modelos. ¿Cuál fue el último modelo que vimos? ¿Quién me recuerda? Creo que el de Red, que decíamos que era una evolución El del, jerárquico, ¿no? ¿se llama jerárquico? El primerito que vimos fue el jerárquico, ¿no? Ok. Entonces llegamos hasta el de red. ¿Cierto? Ya ni se Sí, acuerdan. me Pues parece que sí. Están tengo la igual que yo. confusión porque, pues, como ya hemos mencionado más veces la entidad de relación, Mm. no estoy seguro si lo empezamos. Sí, de hecho, realmente aquí no voy a mencionar gran cosa de la entidad relación, puesto que lo vamos a revisar a detalle en el tema 3. Es parte de la evolución, pero digamos, no me voy a detener aquí porque pues hay todo un capítulo, ¿no? Dedicado al modelo relacional. Tal vez aquí lo único que les mencionaría es que a diferencia de los otros que hemos visto, el modelo relacional ya no hace uso de punteros, ¿no? No hay el concepto de relación padre-hijo, ¿no? Entonces, podemos acceder a cualquier entidad sin tener que recorrer una jerarquía. Pero bueno, ya hablaremos más en el siguiente tema. Lo mismo con el modelo entidad-relación. Surgió, digamos, poco después del modelo relacional y básicamente, ¿se acuerdan que comentamos que en qué parte o en qué etapa de la metodología de desarrollo de una base se generaba el modelo entidad-relación? ¿Alguien recuerda en dónde vive este modelo? Por ahí habíamos platicado, ¿no? En el conceptual y Ajá, luego el relacional en el lógico. ajá. Sabíamos 4 conceptos, 2 que son diseños y en cada diseño se produce un modelo. Al primer diseño, ¿cómo le llamamos? ¿Diseño qué? Conceptual. Conceptual. Y en el diseño conceptual se genera ¿qué artefacto? Un modelo qué? Entidad relación. Justamente entidad relación. Y en el diseño lógico se genera ¿qué artefacto? El El modelo modelo relacional. relacional. El modelo relacional. Entonces, el modelo entidad-relación surgió posterior al modelo relacional y pues fue una manera alternativa para entender la estructura de una base de datos, pero desde un punto de vista no tan técnico, como no, que no incorpora los conceptos del modelo relacional. Entonces, más fácil de entender, una forma más gráfica. Entonces, esa fue una de las finalidades, ¿no? Que el modelo entidad-relación pudiera representarnos a la estructura de una base de datos, pero de una forma sencilla que realmente cualquier usuario final pudiera entender.
¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a el modelo entidad-relación. Vamos a hablar de ellos más adelante en el tema, temas posteriores. Entonces ahorita voy a continuar con el siguiente y en su momento vamos a profundizar. Entonces, de hecho, nada más aquí para completar. No sé si vieron que arriba decía un RDBMS. ¿Qué significaría en realidad esta R? Relacional. El modelo relacional, o sea, cómo se interpretaría, es un sistema administrador de bases de datos, un DBMS, pero que implementa los conceptos de quién? Del modelo relacional. ¿Ok? Hay otras variantes, sobre todo cuando vino la parte del el boom de la programación orientada a objetos, pues del lado de las bases no hubo, no fueron ajenas, ¿no? Y entraron otras variantes, por ejemplo, un ORDBMS, entra otra variante que es la WODBMS, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen que sea aquí la diferencia entre estos dos? ¿Qué creen que significa OODBMS? Orientado a objetos. Orientado a objetos, es decir, son variantes que más bien son modelos variantes que surgieron y en este caso la WO significa Object Oriented. ¿Qué significa? Que no hay el modelo, no existe el modelo relacional del lado de la base de datos, ¿no? Es decir, no hay conceptos de tablas, renglones, columnas, sino que directamente almacenamos los objetos tal cual en base de datos. Entonces, miren, ¿qué es lo que normalmente hoy en día ocurre? Del lado del software, normalmente ¿qué modelo utilizamos para programar normalmente? Orientado a objetos. Orientado a objetos. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos nuestro diseño de clases, ¿no? Podemos utilizar de repente algunas algunas relaciones como son ese simbolito que se le parece. ¿Qué significa? Herencia. Herencia, muy bien. Y podemos tener otras clases que están ligadas de una manera con otra. ¿Se acuerdan del concepto de agregación Ujú. en ingeniería de software, ¿no? Entonces, más o menos tenemos algo así, ¿no? Un modelo orientado a objetos. Y del lado de la base de datos, si es una base relacional RDBMS, aquí, ¿con qué modelo estamos usando aquí? Si aparece ahí la R, Relacional. el modelo relacional. Entonces, quiere decir que nuestras tablas están ligadas de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé si observan que hay como que ciertas analogías entre estos dos modelos, ¿no? ¿Quién me dice algunas analogías o similitudes que observan aquí? O hay como que cierta correspondencia, ¿no? Por ejemplo, la herencia se traduce en que en el modelo relacional está relacionado con con una tabla. Ajá. O por ejemplo, estas agregaciones que están aquí se mapean también a relaciones uno a muchos del lado de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace en el desarrollo? Si yo quiero, por ejemplo, guardar los datos de un nuevo, supongamos que este es un sistema de inscripciones, ¿no? Quiero guardar un nuevo estudiante. Aquí tengo, digamos, una instancia de estudiante que es un objeto, pero que tiene toda la estructura de este modelo. ¿Qué tendríamos que hacer para enviar a estudiante a que se almacene en una base relacional? ¿Qué operación normalmente usamos para que este objeto se inserte en una base relacional? ¿Se refiere al comando, el Ajá. insert o a otra cosa? Utilizamos normalmente el lenguaje SQL, ¿no? Ajá. Y a través de instrucciones como por ejemplo insert, ¿qué tenemos que hacer prácticamente?
los datos que tenga nuestro objeto se los pasamos a la sentencia, ¿no? Insert into estudiante y los valores pues los sacamos de un objeto. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo con esa instrucción? Estamos haciendo una especie de ¿qué? De mapeo Equivalencia. o equivalencia, ¿no? De transformar un objeto en términos del lenguaje SQL, en términos de sentencias. Y cuando vamos al revés, en sentido contrario, es lo mismo, ¿no? Ahora traemos tablas, columnas, ¿no? Registros. Y esos datos en ese formato tenemos que cambiarlos para ¿qué? A un modo o tenemos que cambiarlos con base a nuestro modelo, en este caso orientado a objetos, ¿no? Entonces hay veces que como developers nos tardamos más en estar haciendo estos mapeos y estas correspondencias que en sí la programación de la lógica del problema o del caso de estudio. Es decir, se pierde mucho tiempo en estar haciendo estos mapeos. Ok. Entonces, una de las cosas que se hizo, bueno, oye, vamos a crear se creó más bien unos administradores de base de datos que es ODBMS, que qué beneficio tienen, que este modelo se elimina el relacional y que se utiliza el mismo modelo de objetos que tienen estos manejadores. Entonces, ¿qué se quita? Se quita el modelo, se quita la parte de SQL, ¿no? Y ya no tenemos que hacer conversiones. Suena bien, ¿no? Tener un solo modelo. ¿Ok? Sí, más o menos se entendió esta idea. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficio tiene hacer eso? Vean lo fácil que sería interactuar con una base de datos si todo lo manejamos a nivel de objeto. ¿En qué línea creen que donde se está haciendo la inserción de un nuevo, en este caso, vean, tengo un nuevo objeto de tipo piloto y observen que aquí en esta línea es en realidad donde se hace el acceso a la base de datos. Pero vean la sintaxis, lleve.story, ¿qué le pasamos como parámetro? El objeto. El objeto, ¿ok? El objeto. Nunca le decimos insert, nunca lo transformamos a otro lenguaje, ¿no? Sino tal cual el objeto, así se almacena en la base de datos. La operación contraria, por ejemplo, si queremos hacer una consulta, ¿qué creen que esté haciendo este pequeño fragmento de código? Se le está trayendo de la base de datos. Está trayendo una lista de objetos de qué tipo, de objeto piloto, y que Piloto. cumplen con qué condiciones. Que el piloto se llame Juan y que tenga 2, a lo mejor, no sé si ese 2 significa número de carreras, ¿no? Tráete a todos los pilotos que se llaman Juan y que hayan participado en 2 carreras, por ejemplo, ¿no? Entonces vean lo sencillo que es. DB query by example, le pasamos el objeto de ejemplo y nos regresa una lista de objetos ya también. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo de un OODBMS. ¿Ok? Muy bien, deben un segundito, necesito aquí revisar un detallito, ahorita regreso un par de segunditos. Voy a detener un tantito la grabación y ahorita regreso. Listo, ya, estoy aquí de regreso. Ok, entonces, ¿se entiende la idea de este modelo? O sea, eliminamos por completo el modelo relacional. Sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Sí ven todo normal? Sí, todo está bien. Sí. Ok, bueno, ahora, algunos ejemplos de estas bases de datos sí existen, ¿no? Estos son algunos ejemplos, algunos manejadores que tal cual sus datos los guardan como tal en objetos, ¿no? Estos son algunos ejemplos. DB for Objects es una de las más famosas que en su momento existió. Bueno, de hecho siguen existiendo, aunque no son hoy en día las bases más utilizadas, ¿no? No fueron, al final del día, no fueron tan populares. ¿Por qué creen que no hayan tenido tanto éxito como las relacionales tal cual?
¿Se les ocurre alguna desventaja de estas técnicas? Puede ser que sea el consumo de demasiada memoria. Exacto. El estar trabajando únicamente con objetos y persistiéndolos tal cual implica un uso considerable de recursos. Ahora, por ejemplo, estar guardando los objetos tal cual así en disco. ¿Cómo se imaginan guardar un objeto en disco? Se tiene que hacer algo que le llaman serialización. ¿Qué es serializar? La capacidad de guardar un objeto tal cual en disco. O sea, de lo que hay en la memoria se convierte a un flujo de bytes que se puede guardar en disco. Y por lo tanto, si hacemos una serialización, a la hora que leo, también tendría que ser una deserialización. ¿Ok? Entonces, pues eso implica cierto procesamiento, ¿no? Cierta memoria. Y pues es una de las causas por las cuales no hubo tanto uso, ¿no? Bueno, en este tema vamos a dejar dos tareas, pero vamos a agrupar varios términos, ¿ok? Este sería una primera, investigar muy brevemente de este manejador para que vean más o menos cómo opera, ¿ok? Entonces, ahorita les digo cómo van a quedar las tareas, porque hay varios conceptos, las vamos a agrupar en dos, ¿ok? Bueno, pasamos a otra variante que serían los OR de BMS. ¿Qué creen que signifique esto si ahora ponemos OR? La O, ¿qué será? Objeto relacional. Objeto relacional. O sea, como que un objeto relacional es una base de datos relacional. Es decir, ahora sí seguimos teniendo tablas, ¿no? En un OO de BMS todo este modelo no existe, pero en un ORM sí. ORM de más bien es OR de BMS, perdón. ¿Cuál es su característica? Que sigue siendo un modelo relacional, pero que incorporó algunas ideas de la programación orientada a objetos. Como por ejemplo, la capacidad de crear tipos de datos personalizados. Por ejemplo, no sé si más o menos ubican qué tipos de datos existen para asignar a una columna. Sí, más o menos. Por ejemplo, así un entero, un varchar, un char, ¿no? Son tipos de datos primitivos. Bueno, se podría crear empleando estas ideas de objetos, pues un objeto más complejo, ¿no? Por ejemplo, un tipo de dato persona a nivel de base de datos, pero a su vez esa persona pues se desglosa en subatributos, ¿no? Ok, otra de las cosas que podemos hacer con estos OR de BMS es, por ejemplo, crear tipos, más bien, crear funciones personalizadas, ¿no? Adicional a las que trae el manejador. Entonces, en un OR de BMS, todo lo que está a su interior se maneja como si fueran objetos. Una columna es un objeto, un usuario es un objeto, una tabla es un objeto. Todos los elementos del modelo relacional los maneja como objetos. Y igual ahí les puede surgir la pregunta o a ver si me la podrían más o menos ayudarme a contestar. ¿Cuál sería el beneficio de tratar de ver a todo como objeto? ¿O como para qué? Para que el modelado sea más directo. Para que el modelado sea más directo, ajá, pero más bien para que la operación del manejador pues sea un poco más orientado justamente a esta idea de que, ¿cómo se supone que deberíamos de interpretar cuando un sistema está diseñado para trabajar o implementar el modelo de objetos? Lo más pegado a la realidad. Otra vez, perdón. Lo más pegado a la realidad. Las interacciones. Se supone, ¿verdad? Que nosotros en un sistema deberíamos de identificar qué cosa. Objetos, ¿no? Y ya que los identificamos, se acuerdan de sus clases que era bien común que les decían, ¿no? Un objeto tiene que estas características. ¿Cuáles eran? ¿Que tiene qué? Atributos. Características o atributos ya en forma práctica y el otro era
Acciones. Eso ya, acciones o también de otra forma. Ya lo dijeron, creo. Los métodos. Métodos. Ujú. Esa es la parte de cómo se implementa, pero más bien la parte conceptual es que un objeto tiene ¿qué? Características y comportamiento. Y ya cómo se implementa a través de métodos o funciones y atributos. Entonces, se supone que un sistema, ¿cómo opera? A través de la interacción de estos objetos, ¿no? Cada objeto sabe hacer lo que únicamente sabe hacer para lo que fue diseñado y puede comunicarse con otros, pero hasta ahí. O sea, tenemos que tener bien delimitados hasta dónde llega cada objeto, ¿no? Entonces, esas ideas pues fueron utilizadas por los ORDBMS para entender mejor e implementar de mejor forma pues todos los elementos que participan en una base de datos, ¿no? Usuarios, tablas, vistas, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora el manejador que ustedes están instalando, que es un Oracle, o que están trabajando en ello, ¿qué creen en qué clasificación caiga? ¿Será RDBMS o ODBMS o ORDBMS? RDBMS. Ok, ¿alguien opina algo distinto? En realidad no nada más son RDBMS, sino son ORDBMS. ¿Ok? O sea, nos permiten crear tipos de datos personalizados, podemos crear funciones personalizadas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Las secuencias también entran como tipos de datos personalizados? No, la secuencia no es un tipo de dato. La secuencia es más que nada un objeto que te sirve para generar consecutivos, pero no es en sí un tipo de dato. ¿Ok? Bueno, dudas de esta partecita. Los ORMs. ¿Alguien sabe qué es un ORM? Pues es generalmente una biblioteca, un framework que te ayuda a traducir entre objetos y el modelo relacional. Ok. Si alguien se piensa dedicar al área de ingeniería de software, ¿alguien piensa dedicarse a esa área de aquí? O a lo mejor ya están trabajando en ello. ¿Nadie? Yo estoy en ese módulo. Ok. Yo, Pues todos aquellos que quieran, por ejemplo, dedicarse a la construcción, al diseño de software, pues díganme ustedes, ¿qué software no hace uso de una base? No, prácticamente casi todos. Bueno, pues es de vital importancia entonces que sepan lo que es un ORM. Hoy en día se utilizan muchísimo para implementar la parte de persistencia de datos. ¿Ok? A nivel general muy básico, que es un ORM, pues justamente como lo comentaban, es una conjunto de herramientas, un framework, que me ayudan a qué? A evitar justamente esto de lo que estamos platicando hace rato, ¿no? A tener que hacer el mapeo entre estos dos modelos de forma manual. Es decir, un ORM es como si fuera una base orientada a objetos como acá, pero empleando el modelo relacional. ¿Ok? Entonces, ¿quién se encarga de hacer esas correspondencias? La herramienta, el ORM. Nosotros ya no programamos de estar generando SQL a partir de un conjunto de clases, ¿no? Muy bien, entonces no hay SQL, bueno, en realidad hay SQL, pero ya no lo generamos nosotros. ¿Quién que lo genera? La propia herramienta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace eso? A través del concepto de mapeos. Si nosotros le decimos a la ORM cómo almacenar un atributo de una clase, ¿en qué columna? ¿Ok? Entonces, bueno, una manera de hacer esos mapeos es con dos técnicas. No sé si habían escuchado hablar de
Bueno, primero, ¿están más familiarizados con lo que es XML? ¿No? Pues sí, bueno, en mi caso conozco. ¿A qué se le parece mucho el XML? Es como HTML, ¿no? De etiquetas. Exacto, es un lenguaje basado en etiquetas, en donde tenemos etiquetas de inicio y de fin, y podemos modelar cualquier objeto, ¿no? Aquí se está modelando un mapeo de clases, pero también podemos usarlo para representar cualquier información, ¿no? Y la otra técnica es con el uso de las llamadas anotaciones. ¿Alguien ha usado anotaciones en algún lenguaje de programación? Por ejemplo, en el lado derecho tienen un código con anotaciones. ¿Quiénes serían las anotaciones? Los @entity, @table, tal. Exacto. ¿Ok? Ahora, traten de analizar si quieren primero el del lado derecho. Más o menos, ¿qué creen que está tratando de, qué creen que se está tratando de hacer con todas esas anotaciones? Indicarle bueno, hacer una indicación entre la correspondencia entre esa clase alumno y Ajá, entidades de la base de datos que le corresponden. de acuerdo. Por ejemplo, vean, ¿qué significa eso que dice @table name igual a alumno? Pues será la tabla en la que se guardarán las instancias de la clase alumno Alumno. cuando elijamos guardarlas. Bueno, cuando le pongamos Ajá. que se manden a la base de datos. O sea, ese mapeo me permite crear código muy simple, casi como el que vimos aquí de una base orientada a objetos. Le decimos al ORM, quiero que me salves este objeto, como aquí, ¿no? Guarda o salva este objeto, este de aquí. ¿Ok? ¿Cómo le hace para guardarlo? Bueno, el ORM lo que haría es, con base a este mapeo que ven de este lado, toma digamos, la instancia que se quiere guardar y ya le aplica el mapeo, ¿no? Entonces sabe, ok, es una instancia de tipo alumno, entonces yo sé que debo de generar una sentencia insert para alumno y ahí le paso todos los datos. Entonces, eso es lo que me permite hacer esos mapeos. Y pues la verdad ayudan muchísimo, ¿no? Porque no nos estamos ahí perdiendo mucho el tiempo en estar haciendo las sentencias y luego mandarlas a la base que se ejecuten, ¿no? Del lado izquierdo es algo parecido, ¿no? Nada más que en lugar de utilizar anotaciones se utiliza un lenguaje de tipo XML, ¿no? Por ejemplo, aquí vean en donde está class name, dice alumno, table alumno. ¿Ok? ¿Quién será este atributo name? ¿A qué nos estamos refiriendo y a qué nos estamos refiriendo con este? A la clase alumno, ¿están de acuerdo? Class name igual alumno, esta se refiere a la clase alumno y que se va a mapear a la tabla alumno en la base de datos. ¿Ok? Entonces eso nos hace pues ya simplificar mucho, ¿no? El interactuar. De hecho es más con estos ORMs, ni siquiera escribimos SQL. ¿Quién genera el SQL? La herramienta. La herramienta o el ORM. ¿Ok? Bueno. ¿Ubican alguna librería en particular, aparte de las que les puse ahí? Los ORMs son, bueno, tienen implementaciones en varios lenguajes. En el caso de Java, esos son dos productos que se usan mucho para incorporar un ORM en un sistema, ¿no? ¿Alguien ubica otros? Pues dentro de Laravel y Symfony, que son cosas grandes, hay también una parte de ORM, porque traen muchos componentes, esos dos paquetes. Dentro de Python, conozco dos que son solamente enfocados a hacer ORM. Es Ajá, Kiwi y SQL Alchemy. exacto. Son ejemplos de ORMs,
¿Ok? Estos que les puse aquí, Hibern y JPA son los más famosos del lado del mundo Java, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, igual otra parte de la tarea es investigar ligeramente qué son estos conceptos de estas herramientas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a ORMs. Otra cosa interesante es el soporte que tienen las bases de datos para el manejo de documentos XML. ¿Por qué es importante y por qué se incorpora un soporte? Bueno, para eso voy a ilustrarles algo que ocurre mucho también en la práctica. Supongan que este es, no sé, una tienda en línea, no sé, Amazon, por ejemplo, ¿no? Y están comprando en la tienda. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ya ustedes se deciden a comprar? Capturan los datos de su tarjeta, ¿no? Y envían y solicitan su pedido. ¿Qué tendría que hacer Amazon con esos datos? En especial para hacer el cobro. Enviarlos para ser validados. Exacto, porque pues, ¿qué tal si yo capturo una tarjeta de crédito que no tiene fondos o que es inválida? ¿Quién hace esas validaciones? ¿Y quién me dice si tiene o no fondos la tarjeta, ¿no? Como para poder cobrarle o no. Pues creo que primero se tendría que enviar a un servidor de Amazon y ese después le delega parte o toda la responsabilidad a a alguna entidad oficial. ¿Que serían quiénes? Los ¿Quién? Los bancos. Pues bancos. los bancos, ¿no? O sea, Amazon en realidad se tiene que comunicar con quién. Con un sistema de un banco, ¿no? Porque los bancos son los que tienen, ¿no? Pues la respuesta a la pregunta que está haciendo el sitio, ¿no? Oye, este usuario tiene crédito, ¿no? O la credencial es válida. Entonces, tenemos que conectar de alguna forma estos dos sistemas, ¿no? ¿Alguien sabe qué tecnología se utiliza para poder intercambiar estos mensajes y poder comunicar a dos sistemas que nada que ver? Que inclusive pudieran estar escritos hasta en lenguajes diferentes, ¿no? Ambos sistemas. Algo así como las APIs REST. Exacto. Y que Pero, ya pueden usar un formato de texto plano como el que acaba de mencionar. ok, a lo largo del tiempo se ha utilizado un concepto que se llama web service. Ok. ¿Qué sería un web service? Pues como una página web, pero no habilitada para que entres y la veas gráficamente, solamente es habilitada para hacer operaciones cuando le solicitas algo. Más o menos. A ¿Es nivel, backend? sí puede ser también, pero más bien el concepto en sí de un web service, ¿qué es? Es la posibilidad de poder comunicar intercambiar datos entre dos sistemas que pueden estar, les repito, escritos o ser totalmente diferentes. ¿Ok? Cuando un sistema se quiere conectar con otro, hace uso de un servicio web. El servicio web se expone, por ejemplo, no sé qué les puse ahí, los bancos, exponen un servicio para que los clientes lo consuman. Ajá. Entonces, el web service se ha usado mucho por digamos, las facilidades que tiene. Una, la posibilidad de conectar dos sistemas totalmente diferentes. ¿Qué lenguaje entonces creen que se utilice aquí para comunicarse entre ellos, aunque sean escritos en lenguajes bien distintos? Algún estándar. ¿Qué lenguaje creen que se utiliza aquí? Pues si es para web services, me viene a la mente que pueda ser JavaScript. No, no es JavaScript. O sea, con lenguaje me refiero a
formato de texto. Ajá, Ah, como que cómo debe de estar ese formato para que se entiendan, para que se puedan comunicar. Pues en texto plano, en XML o JSON preferentemente. XML ha sido el lenguaje que se ha utilizado para comunicar dos sistemas que pueden ser totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estemos comprando en Amazon? Antes de que se nos confirme nuestro pedido, pues el sistema de Amazon tendría que tal vez enviar una petición al banco, ¿no? Oye, banco, quiero que me valides los datos de esta tarjeta. Entonces, se le envía un mensaje al sistema de los bancos. Ese mensaje normalmente está escrito con XML. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que pudiéramos tener en ese documento si quisiéramos aplicarlo a una orden de compra? A lo mejor un documento que empiece con cargo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un cargo a la tarjeta. Entonces puedo poner un tag que se llame cargo. Lo cerramos. Y luego, ¿qué creen que habría en su interior? Monto. Pues de entrada el importe, ¿no? Entonces ponemos un tag que es importe. Le ponemos, no sé, 1,000 pesos. Y lo cerramos, ¿no? Cerramos el tag. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría ir aquí? El ID de la tarjeta. Más bien el número de tarjeta, ¿no? Y aquí pues vendría todo el numerito, ¿no? Y así sucesivamente con otros, tarjeta. Oh, ok. Aquí se me fue. No, tarjeta. Una cosa así. Ok. Entonces, este es un ejemplo de un documento XML muy simple, ¿no? Ahora imagínense cuántas órdenes de compra creen que va a recibir Amazon al día. Unas cuantas millones. Unos cuantos millones, ¿no? Unas cuantas, ¿no? ¿Cómo administrar todas esas peticiones? Entonces, una manera de resolver esto, pues, ¿sabes qué? Todas estas peticiones de validación de tarjeta, pues vamos a guardar, ¿no? Los datos que me llegaron, pues, en una base de datos. ¿Ok? Entonces, lo que tradicionalmente se usaba era que se guardaban las cadenas, ¿no? Y después manualmente el developer tenía que parsear todo el documento. Pero hoy en día ya los manejadores ofrecen un tipo de dato que inclusive se llama igual, XML. Y eso nos da bastantes ventajas porque ya nosotros ya no tenemos que analizar el documento tal cual, ¿no? Por ejemplo, aquí, échale una revisadita a esta inserción y más o menos qué infieren que se está haciendo. se están actualizando sus datos. Bueno, fecha de nacimiento, correo. Estamos haciendo una inserción de un nuevo registro, ¿no? En la tabla empleado. Entonces, todos los datos están como una sola columna. Aquí. Así es, por ejemplo, vean, dice, insert en tu empleado tiene el ID del empleado y datos empleados de tipo XML. ¿Y cuál va a ser el valor de la columna? Todo el documento, ¿no? Como si guardáramos aquí toda la cadena. Así es como normalmente, bueno, se almacenan el XML en una base de datos, ¿no? O sea, no crean que primero se desglosa
y luego ya se pasa a relacional. No, sino que se queda así. Pero donde viene lo interesante es ahora en la consulta. ¿Qué observan de esta sentencia select? Que se tiene que embeder XML query en medio del select. Ajá. Pero en realidad, ¿qué está intentando hacer esta sentencia? Dice, para cada uno de los documentos que sean empleados, ¿ok? Vas a mostrar todos los empleados que tengan qué nombre. El nombre sea Daniel, ¿no? Y ya me parece. Pero este diagonal nombre igual a Daniel, ¿a qué se refiere? Al campo XML. Es decir, las bases de datos tienen, con estas herramientas, tienen la capacidad de analizar el documento, de parsearlo y mostrarnos los datos que nos piden, pero como si la base realmente estuviera de qué tipo. O sea, de formato tabular. Se fijan cómo aquí obtenemos los datos que originalmente están guardados en un documento, pero vean en qué formato lo muestra ya el manejador, en formato totalmente tabular. O sea, en automático hace la conversión de toda esta estructura y la pasa a tablas, ¿no? Entonces ve ahí el beneficio que tiene esto, ¿no? El trabajo que nos ahorramos, ¿no? Estar procesándolos manualmente y luego si los quiero leer, tendré que estar ahí parseando cada etiqueta y sacando la información. ¿Vale? Bueno, pues al grado que esto se usa tanto que hay un estándar del SQL, se llama SQL XML, ¿no? Y sí, como lo comentaba, ¿no? Hay otra variante de web service que se llaman los web service. ¿De qué tipo son los otros? Me dijeron hace rato. ¿Formato qué? JSON. JSON, exacto. Entonces puede tener algo parecido, en lugar de XML, tener formato JSON. ¿Ok? Igual, originalmente se decía que las bases que manejaban más la parte de JSON eran las bases de SQL, pero pues ahora ya también en las relacionales. Por ejemplo, ¿qué se está intentando hacer aquí? Pues ahí se está insertando en la columna productos una cadena JSON, igual con muchos. Un documento JSON que le llaman, ¿no? Ujú. Que tiene atributos. La sintaxis de JSON es muy sencilla, ¿no? Abrimos y cerramos llaves para indicar el inicio y fin de un documento. Y cada elemento no es otra cosa más que una llave con un valor. Una llave con un valor. ¿Ok? ¿Cómo creen que van a mostrarme los datos si ejecutamos esta sentencia? Pues como se guarda en un varchar 2, tiene que mostrarlos sin formato, si se consulta sin añadir ningún código extra para que maneje el JSON. Exacto, no requiere o sea, la base tiene sus propias librerías para analizar documentos JSON, pero a nosotros ya nos muestra estos datos así, de forma tabular. ¿Ok? A partir del parseo de este documento. Y eso es ya Por parte cierto, de lo que lo trae la de base. ensure JSON es también un constraint dentro de Oracle, ¿verdad? Ya puedes meter constraints, o sea, por ejemplo, que te valide que el documento cumpla con cierto esquema.
No sé si te refieres al concepto de esquema más bien, ¿no? Ajá. Porque en Pues ahí defines todas las reglas. Quiero que mi documento tenga estos elementos y tengan este tipo de dato, ¿no? sí, en concreto lo digo por el esquema de la tabla que se definió justo arribita de esto. Ujú. Ok. Sí, puedes, por ejemplo, decirle aquí, este constraint, mira, aquí. Una manera es meramente que habilites la validación de JSON. ¿Qué se haría ahí? Pues nada más validar que el documento sea correcto, ¿no? Tenga sintaxis correcta. Bueno, pues Ajá. esto fue Sin en cuanto importar que a... Sí, adelante. ahí no estarías checando tan estrictamente qué trae, solo que sea correcto. Solo que la estructura sea correcta, o sea que, por ejemplo, todo tenga una llave y un valor, una llave y un valor. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien, este será un ejemplo de cómo podemos acceder a un documento JSON desde SQL. ¿No? Se supone que hay un estándar y que casi prácticamente el mismo código se utiliza en todos los manejadores, ¿no? Que es este de aquí. Muy bien. Dudas hasta este punto sería la parte de las variantes de un RDBMS. No, Ok, bueno, ahora dice aquí las bases multidimensionales. ¿Qué creen que sea eso? No es que tengamos una tabla en 3D y una cosa así, ¿no? Sino tiene que ver un poquito con la cuestión de los sistemas OLAP. ¿Se acordaban qué características tenía un sistema OLAP? no me acuerdo. Era el que se utilizaba solo para los análisis que no se movían Ah, exacto. los datos. Ajá, correcto, muy bien. O sea, son sistemas cuyos datos prácticamente están quietos y se utilizan más por las cuestiones de analítica. ¿Qué quiere decir? Que normalmente son tablas que, fíjense lo que ocurre. Normalmente tenemos un diseño de base de datos OLTP. ¿Cuál era los OLTP? ¿Se acuerdan? No. Y eso que tenemos quiz al ratito, ¿eh? Y eso pues es del tema 1. Así de, creo que no he repasado lo suficiente. ¿Los OLTP qué eran? ¿En qué se diferencian de los OLAP? Los OLTP eran los que tenían un continuo flujo de información, Ajá, continuamente actualizando, ajá. pero el volumen de la información es muchísimo menor. Ok. O sea, en un OLTP los datos se mueven demasiado. Normalmente actúan sobre modelos que están muy relacionados porque ahí lo que predomina pues es la consistencia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Estos datos los puedo llevar, los puedo exportar, aunque. ¿Qué será aquí? O sea, ¿qué cosa me facilitaría hacer analítica si tengo si tengo así muchas tablas que están muy normalizadas? Pasarlo todo a una única tabla gigante. A una tabla grande, exacto, que tiene un montón de columnas y renglones. ¿Ok? Una tablota, si quieren verlo así. No sé si les cause confusión, pero digan, oye, pues no se supone que debemos de cuidar que no haya tablas grandotas porque aumenta la redundancia y no sé qué. Justamente este tipo de tablas tienen los Data Warehouse, tablas grandes, columnas o atributos que se aparecen en varias tablas, que si nosotros las viéramos, digamos, no, pues eso está bien feo, ¿no? Está muy mal normalizado. Pero ¿por qué creen que se hace así? Por facilidad para procesar el, el todo, el Así es. conjunto completo. O sea, es mucho más sencillo hacer analítica así que así.
Entonces ahí es donde entran varios conceptos. ¿Por qué se le llama base multidimensional? Porque imagínense que este es, no sé, una tabla de las ventas de una tienda de autoservicio diarias, ¿no? ¿Qué les interesaría analizar de lo que van vendiendo al día? Las cantidades, los horarios. Por ejemplo, cuánto vendimos, en qué horario, a lo mejor también cuántas pérdidas tuvimos, ¿no? A lo mejor quisieran ver a nivel de producto, cuántos productos se vendieron en un mes, ¿no? O qué productos son más vendidos que otros, ¿no? O quieren consultarlo por tienda, ¿no? En qué tienda se vendió más un producto, ¿no? Entonces son análisis que nos pueden interesar. Entonces nótese que en cada consulta podemos estar visualizando los datos como que en una perspectiva distinta, ¿no? Por un lado, a lo mejor clasifican por tipo de producto. Quieren ver cómo se ha vendido, ¿no? Otro criterio, ¿cuál podría ser? ¿Se les ocurre? Por temporada. Por temporada, exacto, ¿no? A lo mejor en las temporadas de fin de año tenemos más ganancias, etcétera. Entonces, eso me da la idea, es como que si los datos tuvieran múltiples caras, ¿no? Una cara sería cada cara del cubo, ¿no? En donde cada cara se consultan los datos desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya sea por año, ¿no? O por periodo o por tienda, etcétera. Entonces, a ese tipo de tablotas, ¿no? Y de ideas, pues se le conoce como un cubo OLAP, ¿ok? Que sería algo así, que pues aparentemente aparente ser un cubo, ¿no? Y la idea es que conforme giremos las caras del cubo, pues vamos viendo los datos desde diferentes perspectivas, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué se quiere analizar? Supongamos que tenemos una tabla de ventas y alrededor de la tabla, ¿qué nos interesaría de las ventas? El lugar donde se hizo, la sucursal, el periodo y hasta la categoría, ¿no? Entonces, vean, aquí están. Quiero hacer con analítica, por ejemplo, por dimensión, que sería por periodo, por producto. O quiero hacer analítica por jerarquía, por año, por mes, por semestre, por semana, ¿no? O por algún hecho. Queremos ver cuántas ventas hubo, cuánto inventario nos queda, ¿no? Cuántos defectuosos tenemos, cuántas devoluciones tenemos, ¿no? Métricas, algún cálculo estadístico, por ejemplo, sacar el porcentaje de productos defectuosos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces de ahí es donde viene la cuestión de la analítica con tablas así grandotas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta más o menos? ¿Todo bien? Sí, Sí, todo todo bien. bien. Ok, Todo bien, ahora profe. hablemos ahora de algo un poco más actual, Big Data. Cuando les suenan, cuando escuchan ese término, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? A ver, platiquen. ¿Qué saben de Big Data? Nada. Pues, aparte de muchos datos, De diría hecho, que eso es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Big Data, nada más pensamos que, pues, volumen de datos grande, ¿no? Muchos datos. ¿Qué más? Pues hay mucho análisis de Ajá, datos. sí, es como una cantidad absurda de información que está ahí esperando a que le dé sentido. Ok, absurda, dice aquí el compañero. No, bueno. Pues Es que sí, sí, mucho. exacto. Pero
va más allá, pues es un fenómeno realmente que ocurre, que sí está muy motivado por la cuestión de los volúmenes, pero al incorporar ese requerimiento surgen otros, ¿no? Eh, ¿Por qué hoy en día se requiere almacenar tantísimos datos? ¿O como para qué? No. Porque se están generando continuamente y en enormes cantidades y Ajá. no se puede echar solamente porque sí. O sea, la Son respuesta es propios. por el beneficio que se está teniendo. Realmente es un negociazo esto. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta, imagínense que de repente se meten en un sitio de internet porque a lo mejor están buscando una laptop nueva, ¿no? Quieren comprar una laptop para su curso de bases. Entonces se meten ahí a ver sitios donde hay ofertas de laptops y bueno, pues ya, ¿no? ¿Qué les gusta? Pasan 2, 3 minutos y a lo mejor cambian de página, se meten a Gmail a ver su correo o se meten a Facebook, a andar ahí, pues viendo algo, ¿no? Y curiosamente les empiezan a salir ahí publicidad de qué creen, de laptops. ¿No les ha pasado eso? Sí, Todo el tiempo. ¿No? Hasta compensar las cosas nada más. Ah, ya nada más falta, ¿no? pareciera porque yo en un dispositivo nuevo no había metido ninguna cuenta ni muchas cosas que me identificaran y solo hice un par de búsquedas y después de un rato ya parecía que me daban los mismos anuncios que Ujú. en la computadora normal y no estoy seguro cómo, pero sí, con un par de cosas que busqué, varias no relacionadas con los anuncios que me salieron después, ya me salían, por ejemplo, anuncios sobre bastantes anuncios de Japón, pero no busqué Ajá. nada de Japón, pero sí son anuncios que suelo tener con frecuencia de O sea, aprender ajá. japonés y cosas. El simple hecho de que te metas unos cuantos minutitos a un sitio web, ya con eso. ¿Qué creen que está pasando? No sé si han visto también algo que también está muy de moda, que son las famosos cookies en los sitios. Aquí está, digamos, parte de la respuesta de lo que preguntabas de cómo es que le hacen. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es esto? Que muchos sitios te preguntan cuando entras, ¿no? Recientemente por ahí salió una ley que se tenía que pedir autorización para el uso de este mecanismo. ¿No lo han notado en algunos sitios? Sí, Oh, ¿Y eso qué es o qué? ¿Como para qué? pues son variables relacionadas con el usuario. En el navegador se guarda un ID que identifica a dicho usuario Ajá. y ese se envía cada vez que entras a una página al servidor para que ellos sepan, es esta persona. Y ya saben, pues esta persona yo tengo guardado que tiene tales características, que estos son sus Ujú. datos, tal y tal y tal. Y lo que ha hecho y lo que ha navegado y con base a eso, ¿qué creen? Pues vamos a enviarle publicidad de esto. ¿Ok? Pero imagínense la rapidez con la que tienen que actuar estos sistemas. De que en unos cuantos segundos detectan qué estás haciendo, en qué estás y en unos cuantos segundos te envían propaganda al siguiente sitio donde andas navegando para que pues a ver si compras, ¿no? O sea, prácticamente se está haciendo analítica en tiempo real. Cada clic, cada botoncito que ustedes presionan, hay empresas que están almacenando todo eso. O sea, imagínense almacenar cada movimiento que hace usuario en todo el internet, ¿no? La cantidad de datos que se genera, ¿no? Entonces, y se hace, pero ¿con qué objetivo? Al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo de hacer estas cosas medias locas? Vender. Pues vender, ¿no? Obtener beneficio. Entonces ahí es donde viene este fenómeno, ¿no? De que cada vez tener la capacidad de almacenar un mayor volumen de datos, pero eso implica otros requerimientos, que no sé si por ahí los han escuchado, los clásicos requerimientos de las 4 Vs.
volumen, variedad, volumen, velocidad, variedad o diversidad y valor. Pues me he Ok. quedado en escuchado, nada más en eso. Ajá. Porque fíjense, o sea, si supongamos que ya tenemos la capacidad de almacenar esas barbaridades de datos, ¿no? Casi cada clic de los clientes. Supongamos, ¿de qué me serviría si no tengo la capacidad o la velocidad suficiente para procesar esos datos, ¿no? Si me voy a tardar un año, no, pues ya para un año, ya para qué quiero un anuncio de una laptop, ¿no? Entonces también entran requerimientos, no nada más es la capacidad de almacenar barbaridades de datos, sino también ¿qué? La velocidad con la cual se procesa. Ok, y pues obviamente eso me va a generar un mayor valor, ¿no? Entre más volumen tenga, ¿no? Y más rápido los procese, pues el beneficio que obtenga va a ser mayor. Entonces tengo un valor alto. Ok. Ahora, ¿a qué creen que se refiere este otro punto de variedad o diversidad? Ok, este punto de variedad o diversidad es que, miren, típicamente de manera tradicional, la analítica de datos, antes de que llegara esto de Big Data, se manejaba así. La analítica normalmente salía a partir de un sistema OLTP. Piensen a lo mejor en un sistema de punto de venta, ¿no? Que hay muchos movimientos, ¿no? Que es transaccional. ¿Ok? ¿Y qué dijimos que nos conviene para hacer analítica de datos? Hace ratito, que cómo deberían estar los datos para que sea más fácil. Unidos. En una tablota, ¿no? Decíamos hace rato. ¿Qué se necesita para pasar de aquí para acá? Muchos joins. Una especie de transformación, ¿no? Para que pueda alimentarse la otra parte, ¿no? Entonces, a esa etapa se le conoce como ETL. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es un ETL? Al menos yo no. La E, ¿qué creen que significa? Si queremos pasar de aquí para acá. ¿Extraer? Extracción, exacto. Entonces, lo que se hacía tradicionalmente en las áreas de Business Intelligence y lo que se sigue haciendo todavía, es a partir de los datos que están muy divididos y son transaccionales, voy a hacer una extracción de ellos. Los voy a transformar. ¿Por qué los vamos a transformar? Porque necesito adaptarlos a la estructura de la tabla, ¿no? O sea, no voy a llegar ahí sin ninguna técnica de transformación, ¿no? Si no tengo, los extraigo, les aplico una transformación para que se pueda almacenar bien y por último los cargo, ¿no? La L de load, cargamos los datos. Entonces, ya estando una vez transformados, pues ya aplicamos la analítica sobre esta tabla. Y ya, eso era lo que había, pero la única fuente de datos era, digamos, una base de datos relacional. Viene lo de Big Data y qué fue a lo que fue, qué cambió, que ahora las fuentes de datos no nada más es una base relacional, sino otras fuentes de datos diversos. ¿Qué si se les ocurre alguna? No es SQL. Me refiero más bien a fuentes de datos, de dónde provienen datos que nos interesaría analizar. Excel. Pues de hecho, pero eso es algo muy sencillo. Pueden ser bitácoras, pueden ser archivos de texto de sensores, pueden ser, ¿qué más? Una imagen, un audio. O sea, antes era impensable que pudiéramos analizar imágenes y audio, ¿no? Para detectar, por ejemplo, algo que les puedo poner, un ejemplo. Una empresa que está en un centro comercial, ya ven que las tiendas más bien
tienen una camarita que está a la entrada de la tienda. ¿Ok? El dueño de esa tienda podría decir, oye, yo quiero analizar los videos del día. ¿Para qué creen? ¿Qué beneficio creen que tenga analizar los videos? Pues ver como en qué horarios hay más afluencia. Exacto. Por ejemplo, ¿en qué horarios entra más gente a la tienda? ¿En qué horarios baja la cantidad? Las rutas que toman. ¿Qué rutas toman dentro de la tienda? O inclusive ver si un cliente entró y salió con las manos vacías, ¿no? O sea, no compró nada. Igual y puede darse el caso, ¿no? Pues es que tenemos un montón de gente, pero no compran nada, ¿no? Nada más entran y se van. Entonces eso podría ser como que una alerta, ¿no? Para el dueño de la empresa. Oye, ¿cómo manejamos esta situación? ¿No? O ¿qué más pudiera ser? A lo mejor para hasta detección de delincuentes, ¿no? Analizar qué personas entraron aquí y hasta identificar quiénes son. Se fijan, este tipo de análisis ya es factible con la parte de Big Data, ¿no? Entonces, a eso se refiere variedad o diversidad, la capacidad de tener múltiples fuentes de datos, llámese las propias bases o archivos o imágenes o audios, ¿no? Las bitácoras de un sensor, todo eso ya entra en la parte para hacer analítica, ¿ok? Entonces ahí es donde viene esta otra de variedad o diversidad. Y el valor, pues obviamente es a lo que se pretende llegar, ¿no? A obtener información verídica, correcta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les iba a mostrar nada más un ejemplo que tenía aquí. Un avión puede generar aproximadamente 10 teras de datos en 30 minutos. O sea, ¿se imaginan lo que es eso? Y yo creo que ahorita llevan muchos más. Ahora, eso pues lo quisiéramos almacenar para hacer un análisis, ¿no? Y detectar ahí patrones o conocimiento en general. ¿Ok? Bueno, entonces sí, ahora ya estamos hoy en día que en un par de horas, si no es que en menos, ya tenemos un nuevo tera de datos, ¿no? Pasan otros 2 minutos y ya hay uno nuevo. ¿Ok? Entonces, en esas andamos hoy en día. ¿Ok? Entonces, dentro de la cuestión de la variedad que les decía, hay una clasificación de las fuentes de datos. Generalmente se clasifican en datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿En dónde caería, por ejemplo, este escenario tradicional que antes tendríamos? Que se sigue teniendo. Un modelo relacional, un proceso de ETL y una carga. ¿En dónde entraría más dentro de estas tres categorías? Dentro de los estructurados. Dentro de los estructurados, exacto. O sea, son fuentes de datos ¿por qué se les llama estructurados? Porque están como correctamente bien definidos a partir de un esquema. ¿Qué es ese esquema? Una especie de plantilla, ¿no? Que me dice cómo van a estar estructurados, con qué tipo de datos, a todo ordenadito, ¿no? Semiestructurados no tienen como tal algo tan rígido, ¿no? Para validar su estructura. ¿Ok? Pero tienen cierto orden, ¿ok? No están del todo desordenados, ¿no? Ejemplo de ello que pudiera ser. JSON y XML. Y por último, los no estructurados, que podrían ser, como les comentaba, archivos, ¿no? O fuentes que no tienen ningún formato, está todo revuelto, ¿no? No hay como tal patrones. Entonces son los no estructurados. Una analogía podría ser algo como esto. ¿Sí, más o menos esta parte? Sí. Ok. Bueno.
Entonces, nótese que al final estamos repitiendo. ¿Se acuerdan ese diagramita que vimos al inicio del primer día de clases? Que cuando vimos el concepto de información, ¿se acuerdan que estaba formado por qué y qué cosa? Y que al final obteníamos información. ¿Qué era? Datos. La primera, ¿cuál era? Recolección de datos, ¿no? La segunda, ya tenemos los datos almacenados en una base y ahora ¿qué hacemos con ellos? Se procesaba, ¿no? Se procesaban, ajá, y obteníamos información. Ahora estamos haciendo lo mismo, nada más que mucho más robusto, mucho más moderno, actual. Otra vez tenemos ahora datos, pero ya no nada más de un solo lado, ¿no? Sino ahora son de dónde. Ahora más bien ya tenemos toda esta variedad de fuentes de datos. Y lo mismo, ¿no? Aplicamos procesamiento y obtenemos ¿qué? Información. ¿Se fijan? Es lo mismo. Pero ¿qué diferencia habría en cuanto a beneficios? Porque entre más fuentes de datos tengamos, nuestro análisis va a ser ¿qué? Más costoso. Bueno, sí, aparte, ¿no? Va a costar, pero en cuanto a beneficios, entre más datos procesemos y de más variedad, ¿qué beneficio obtendríamos? Más preciso. Mayor calidad de la información. Mayor calidad de la información. Entonces, se entiende ahora por qué esta parte del Big Data está tan de moda y pues está tan, se usa mucho. Porque entre más capacidad tengamos de procesar datos, ¿ok? Somos muy ambiciosos en cuanto a eso, ¿no? Entre más datos procesemos, pues podemos mejorar nuestros beneficios, ¿no? Obtener mejores beneficios. Entonces, sí queda claro esta parte de los datos semi no estructurados y estructurados. Sí, sí queda claro. Ok, bueno, ahora viene otro reto. Imagínense que tenemos la capacidad de almacenar esas barbaridades de datos. Ya, ok. Imaginemos también que podemos, ya tenemos todos esos datos y que queremos responder, pero lo más rápido posible. ¿Cómo creen que deberíamos de procesar toda esa barbaridad de datos almacenados para hacerlo de la forma más rápida? ¿O creen que, por ejemplo, pues si tengo teras y teras de datos, ¿no? Agarro un ciclo for y for tera 1 hasta n, me pongo a analizar. Y cuando acabe ya le mando el resultado a quien lo solicitó. ¿Qué observan aquí? Que va a ser muy tardado. Muchísimo, muy tardado. ¿Qué pasa entonces en la parte de Big Data? La manera en cómo se procesa la información también cambió por completo. La manera en cómo vamos a programar, ¿no? O a procesar la información, los datos más bien, cambió por completo. ¿Qué fue lo que entonces entró? La tecnología para hacer la analítica cambia. ¿Ok? Entonces empezaron a surgir nuevos frameworks, nuevas herramientas, inclusive nuevos lenguajes, nuevo casi de todo. ¿Con qué objetivo? Ser capaces de procesar esas barbaridades de volúmenes. ¿Han escuchado hablar de estos productos? Hadoop, Spark, Kafka. ¿Alguien ha utilizado el framework MapReduce? Es, digamos, de lo más importante y básico para entrarle a la parte de Big Data. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Pues solamente he escuchado. En mi caso, de Hadoop. ¿Y no se han dado cuenta que lo solicitan un buen en muchos trabajos?
Sí, justo eso. Ok, mucho. Y usted dice, no, pues quién sabe qué rayos es eso, ¿no? O sea, en general estas herramientas cambiaron por completo la manera en cómo debemos programar un procesamiento de datos masivo. No sé si con ustedes recuérdenme, les platiqué de la diferencia entre escalamiento horizontal y vertical. ¿No platicamos de eso? Creo que no. ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso de escalamiento horizontal y vertical? Tiene mucho que ver con esto que estamos viendo ahorita, que estamos aquí explicando. Ay, oigan, hace mucho frío, ¿no? Ya me dio frío. Sí, bastante. Aquí está lloviendo, de hecho. Sí, a ver si no se me quedan dormidos, ¿verdad? Sí, ay, no, esto está muy aburrido. Puro choro de tecnología, ¿no? ¿No? Pues Escalamiento vertical y horizontal. no me quedan muy claros. A Ok. veces mencionan que el escalamiento horizontal a veces es más sencillo porque puedes ah, Ajá. añadir parte de los recursos sobre la marcha cuando ya los requieres. Sí. Y en el vertical parece que es más difícil. Así que si tengo que hacer una hipótesis en mi desconocimiento, yo diría que es como construir un edificio hacia lo alto, como un rascacielos, o Ajá. construir simplemente casitas. Así Si, es. si quieres construir un edificio hacia lo alto, tienes que pensar desde el principio qué cimientos le vas a poner según lo que qué tan alto quieres que sea. Porque si primero te pones cimientos que van a aguantar, no sé, a 3 pisos y de repente decides que quiere tener ahora 10 pisos, tendría que rediseñarse completamente la base. Y por otro lado, Ujú. si construyes una serie de casitas pequeñas, pues hacia los lados, hacia lo ancho, sin que se construyan hacia lo alto, cada una se puede ir añadiendo independiente de la anterior. Y no hay un punto en el que digas, híjole, tengo que regresarme a rehacer lo que hice al principio. Ok, sí, 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 Algo de así. acuerdo, es muy, muy buena analogía. Efectivamente eso es, pero si lo llevamos ya un poquito más al área de eh, la cuestión de la analítica de datos y en general del procesamiento de datos o a una base de datos en sí, lo que tendríamos es esto, un escalamiento vertical efectivamente, tenemos una sola solución de hardware. ¿Y qué pasa si de repente queremos crecer? Lo que hacemos es que estas soluciones, pues lo único que va a pasar es que le vamos incrementando más capacidad de procesamiento, más memoria, más disco, etcétera, pero sobre una misma infraestructura, ¿ok? Entonces se suelen volver los clásicos refris que de repente les dice, ¿no? ¿Nunca llegaron a entrar a un site donde hay así servidores y toda la cosa? Que tienen todo, De lejitos, pero sí. que tienen, bueno, cuando entran, se siente luego el cambio de clima, el aire, ¿no? Porque tienen que tener condiciones muy, muy particulares todos los servers, ¿no? Entonces, en un escalamiento vertical, pues si quieres más memoria, métele más memoria a una misma infraestructura. Pero pues esta infraestructura tiene que ser lo suficientemente robusta, como bien decían, para que soporte toda esta escalabilidad. Y eso se traducía en ¿qué? En altos costos. Muy costoso hacer esto. Porque solamente hay contadas empresas que tenían el hardware disponible para ir manejarlo y aparte que crezca, ¿no? Conforme pase el tiempo. Entonces, no sabes que esto nos está saliendo muy caro, ya no es tan adecuado, ¿no? ¿Qué se hizo? Pensar en el concepto de clúster. ¿Qué es un clúster? Justamente muchas maquinitas, como bien comentaban, pueden ser hasta si quieren su laptop que están usando ahorita, ¿ok? O una computadora muy sencillita armada ahí se fueron a la plaza de la computación y ahí armaron su computadora. Igual ustedes ya casi no son de esa era, ¿no? ¿O alguien todavía se ha armado su computadora?
¿Alguien llegó a armarse su propia computadora? La mía es armada. Todavía, ¿no? Ya casi hoy en día, ya casi todo pura laptop, ¿no? Pero todavía. Entonces, ustedes pueden formar una solución de hardware, de capacidad de procesamiento, de iguales capacidades a una horizontal o inclusive hasta mayor. ¿Ok? ¿Cuál es aquí el gran secreto? De que todo el trabajo que quieran procesar lo distribuyen. Tú vas a hacer un pedacito de este trabajo, tú este otro pedacito y así. Esa es la manera en cómo ahora vamos a procesar datos. Entonces, esta fue la técnica que le apostaron para poder procesar esa barbaridad de datos. No así, no horizontal, sino verticalmente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entran todas estas herramientas porque nos ayudan a procesar todo esto, ¿no? Porque pues ya aquí ya no sería tan fácil de agarrarme un ciclo for, ¿no? Y for desde que, pero pues sobre quién lanzamos este ciclo, ¿no? Ahora todo está dividido. Entonces, estos frameworks lo que hacen es ayudarnos a justamente, básicamente a procesar barbaridades de información en una técnica muy sencilla, que es donde entra otra estrategia, que es el framework MapReduce. MapReduce. ¿Alguien ha oído hablar de este término? Déjenlo escribo bien. MapReduce. Pues como funciones en útiles para programación funcional solamente. Ok. La idea es la siguiente. Supongan que el ejemplo del video. Quiero analizar un video que pues dura 8 horas, ¿no? Quiero ver qué pasaba en los videos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta técnica de programación? Bueno, si tengo un clúster, por ejemplo, de 10 nodos, pues voy a dividir el video en pedacitos. Del 1 al minuto 10, del minuto 10 al 20 y así me la llevo, ¿no? Entonces, en la etapa de mapeo lo que se hace es que se divide el video, por ejemplo, en múltiples pedacitos y cada pedacito, ¿qué creen que va a pasar con él? ¿Qué se hace con cada pedacito? Se reparten en cada uno. Pues se van a repartir en todos los nodos. Entonces, ahora sabes qué, pues reparte, ¿no? La carga de trabajo, tú vas a procesar un pedacito del video, tú otro pedacito y así, ¿ok? Y se ejecuta todo en paralelo, entonces el framework de Hadoop permite ejecutar jobs que le llaman, ¿no? O tareas en paralelo, cada una en su diferente nodo. Al final del proceso entra la última etapa que sería la etapa de reducción. ¿Qué se hace en la etapa de reducción? Pues juntar todas las respuestas y ya de ahí tener la visión completa, ¿no? De lo que se estaba programando, de lo que se estaba procesando. ¿Ok? Se fijan cómo es una técnica totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a programar, ¿no? No pensamos en programar en términos de clusters, de nodos, ¿no? De compartir archivos, etc. Entonces, eso también se utiliza bastante. La parte de Kafka también está usando demasiado porque Kafka es un framework de mensajería. Otra de las cosas que ocurre es que supongan que tienen un sistema, ¿no? Y este sistema expone a lo mejor un web service para tener clientes. ¿Qué tal si en la red le llegan demasiadas peticiones? Muchas peticiones. ¿Qué pasaría con este software que está aquí atendiendo a estas peticiones? Si son realmente, tenemos una alta demanda. No va a poder dar abasto. No va a poder dar abasto. Va a llegar un punto en el que el sistema se va a caer. ¿Qué es lo que llega a ser entonces la parte de mensajería? ¿Qué te parece si los clientes cuando lancen su petición, en lugar de mandar llamar al componente, generamos un mensajito?
recibimos la petición del usuario, guardamos sus datos y le enviamos un mensajito de regreso indicando que pues su solicitud está siendo procesada, ¿no? Entonces pueden llegar múltiples usuarios, todos se van de inmediato. Ok. Y entonces se guarda ese mensaje, ¿no? En una cola y ya después, ya en el servidor central o en la solución, se empiezan a procesar los mensajitos, ¿ok? Y ya posteriormente se le envía su respuesta. Cada cola de mensajes puede estar inclusive en nodos distintos, ¿ok? Entonces, no sé si esto les ha pasado, que de repente van o hasta en un sitio web que mandan su registro y luego les contesta el sistema y les dice, tus datos han sido registrados exitosamente. En breve recibirás una notificación de correo o una notificación con el resultado de tu proceso. ¿No les ha pasado algo así? Sí, cuando se suben a Drive, por ejemplo. Ok, o sea, se hace un procesamiento asíncrono y ahí es donde se utilizan mucho las colas de mensajes. ¿Para qué? Pues para darnos la impresión de que el sistema tiene la capacidad de atender muchísimas peticiones a la vez, pero en realidad no. Se están, digamos, encolando en mensajes y poco a poco se van procesando. ¿Ok? Entonces, fíjense, es otra manera de cómo se ha venido a revolucionar todo esto. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Entonces, ¿se dan cuenta qué es lo que sabemos de todo eso? Pues un granito de arena realmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las bases de datos NoSQL. ¿Quién me platica que han oído hablar de NoSQL? ¿Qué tienen que ver con todo esto que estamos hablando aquí? Pues mm, pueden combinar conceptos de modelo relacional y no relacional. Más o menos. ¿Alguien ha oído hablar? ¿Qué más han oído hablar? ¿Alguien más? Parece que nomás tengo unos cuantos alumnos, ¿eh? Am, pues no sé qué tan diferentes sean entre unas y otras. Ujú. No sé si pueda hablar, por ejemplo, un poco de MongoDB y Sí, tomarlo como una característica de todas las sí, relacionales. O, es correcto. Miren, a nivel general se caracterizan las bases de datos NoSQL porque ya no implementan al modelo relacional. Aquí hay un detalle que ahorita platicábamos del escalamiento horizontal contra el vertical. Ay, ¿dónde quedó mi dibujo? Ah, o más arriba, aquí. Las bases de datos relacionales trabajan muy bien, pero sobre este tipo de escalamiento. Cuando empieza a haber ya problemas de este tipo, las bases relacionales empiezan pues a hacerse un poquito más conflictivas, ¿no? En cuanto a desempeño, etcétera. Pero esto les estoy hablando así de barbaridades de datos, ¿no? No que si ya tengo 1 GB y ya tengo que usar NoSQL, no. O sea, las relacionales también pueden manejar barbaridades de datos, pero no tan al nivel como el que estamos viendo, ¿no? Entonces, manejar o adaptar un modelo relacional hacia un clúster así está complicado, no es tan trivial, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Un modelo de base de datos NoSQL ya viene inclusive pensado para trabajar en este tipo de arquitecturas, ¿no? Las bases NoSQL saben que todos sus datos están distribuidos en varios nodos y con base a eso, pues es como trabajan, ¿no? Un modelo relacional todavía no. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese sentido, hay una clasificación
O sea, nada más hay para que se den una idea, ¿no? De los requerimientos. Se supone que la mayoría de las empresas, como pueden ver, que tuvieron, empezaron a tener estos problemas, pues son las empresas que requieren o que captan información a lo impresionante, ¿no? Así que barbaridades de datos. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es el dueño de Cassandra? Es una base de SQL. ¿O quién inventó Cassandra? No, no me suena. Facebook. Ok. Lo mismo con Amazon, con Google, cada uno tiene sus propias implementaciones. Ok. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Bigtable fue de Google, Dynamo de Amazon, Cassandra de Facebook. Básicamente para hacer búsquedas, ¿no? Antes se hacían con MySQL, que era como que la base más, tenía la fama de ser la base de datos más rápida, pero aún así no funcionó. ¿Ok? Entonces, viene ahí una clasificación de modelos, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, ok, nos quedan 15 minutos. Yo creo que, bueno, vamos a ver esto y ya les dejamos hasta aquí para hacer el quiz. O bueno, ¿saben qué? Hoy sí tengo un poquito más de tiempo. ¿Les parece si tienen tiempo que lo hagamos a las 11? O sea, acabemos la clase hasta las 11. Ya está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, surge, ¿no? Una clasificación de modelos no SQL dependiendo los modelos, pero ven, en ningún momento ya es el modelo relacional. Hay algunas cosas que se sacrifican del modelo relacional que son donde ahí hay que tener cuidado, porque si nos migramos a no SQL sin realmente estar justificado, nos puede salir contraproducente, porque vamos a perder algunas cuestiones que ofrecen los relacionales y si las seguimos usando, esas restricciones, ¿no? O esas funcionalidades, pues ya nos va a costar mucho trabajo en una no SQL. De ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ejemplos de algunas implementaciones orientadas al manejo de documentos. Aquí es donde entra justamente MongoDB, que es una base de SQL muy representativa de esta estrategia, ¿no? Aquí, ¿qué se utiliza más para guardar los documentos? ¿Se acuerdan qué lenguaje? ¿Cuál? JSON en binario. Exacto. Ok. JSON en binario. Ok. Para guardar todos los datos de una base no SQL, ¿no? Otras variantes, bases orientadas al manejo de clave valor. Aquí tiene un ejemplo. ¿Qué es eso de clave valor? Que con un solo numerito puedo traer datos de alguna entidad, pero desde diferentes vistas, ¿no? Y con bastante detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí es una llave Redis. que con esa, es una especie de ID, si quieren, ajá. Con ese ID puedo traerme todos los datos, por ejemplo, de un estudiante, más el historial, ¿no? Más las certificaciones que ha tenido, todo un conjunto de información o alrededor de una entidad o algún objeto en particular. Y eso con un solo acceso. Es la ventaja. ¿Qué pasaría con el modelo relacional si yo quisiera hacer lo mismo? ¿Qué creen que tendría que suceder si lo quisiera hacer, pero ahora con el relacional? O sea, tráeme datos de aquí, tráeme datos de acá, que quiero los datos de sus becas, los datos de su historial, ¿no? Todo lo quiero en una consulta. ¿Cómo se tendría que hacer en el relacional? Con uniones, joins. Con puros joins, ¿no? O sea, tengo tablas muy normalizadas, tengo que hacer un montón de joins. Entonces eso me va a consumir mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, en parte, la gran mayoría de las bases no SQL prácticamente evitan el uso de joins. ¿Ok? Utilizan otras técnicas, pero un poco va por ahí, ¿no?
Otros son las orientadas al manejo de grafos, que es otra manera de atacar los datos, ¿no? A través del concepto de nodo y conector, ¿no? Detectar también ahí sistemas que se acoplan muy bien a este estilo, ¿no? Entonces son básicamente las principales clasificaciones de una base de datos NoSQL, ¿ok? Bueno, aquí está un ejemplo de un documento en JSON, ¿no? Y ya platicamos un poquito de lo que son estas herramientas adicionales, ¿no? Para programar, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar de este término? HDFS o HDFS. Ok, bueno, es una herramienta muy útil porque en el ejemplo de los pedacitos del video que les decía, lo que se hace con este sistema de archivos es que los videos, los pedacitos ya divididos, ok, sí, se me escuchó bien, creo que se fue el audio por un momentito, ¿verdad? Pero sí, se sigue escuchando. Ok. Entonces, ¿qué? Ah, ya. El video lo tengo aquí dividido, entonces cada pedacito tiene que enviarse a un nodo, ¿no? Entonces, HDFS me sirve para replicar todos los archivos hacia el clúster. ¿Ok? Si yo guardo un archivo aquí, va a estar disponible en este nodo y lo puedo leer y lo puedo consultar. Y también para distribuir, ¿no? Los pedacitos de video hacia todos los nodos. ¿Ok? Es una especie de sistema de archivos distribuido. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos un poquito de MapReduce. Y por último, esta parte. Aquí ya se muestra una arquitectura de solución Big Data, ¿no? En donde ya estamos conjuntando todos los conceptos, ¿no? Entonces, ¿dónde andamos nosotros? Vean lo que hemos aprendido. Hemos aprendido un granito aquí. Aquí estamos nosotros, chiquitos. Si observan todo lo que hay hoy en día, todo lo que hay que aprender, Sí, ¿no? Bastante. Entonces, aquí es nada más para que a veces pensemos un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Y pensar que obviamente lo que vemos en la facultad, pues es un granito, ¿no? Pero nos deja las bases, nos deja los skills, ¿no? Las habilidades para poder entrarle a todo lo que hay afuera. ¿Ok? Entonces, esta parte que ven aquí en gris es justo la que estamos platicando, lo que tradicionalmente se hace en el área de Business Intelligence, en el área de BI, ¿no? Extracción de datos, transformación y carga en un data warehouse. Pero ahora ya está todo lo de la parte de Big Data, ¿no? Entonces, adquisición de datos, ahora tenemos múltiples fuentes de donde provienen los datos, no nada más de una relacional, sino ahora de sensores, de redes sociales, ¿ok? Entre otras cosas. Y luego viene, ok, ya que tengo la capacidad de adquirir todo ese volumen de datos, ¿no? Ahora las herramientas para procesarlos, ¿no? De nada me sirve que tenga la capacidad de captar toda esta barbaridad de datos si no sé cómo procesarlos, no sé cómo programar interfaces para procesar. Y aquí ya es donde entran pues, lo que estamos platicando, Hadoop, MapReduce, Spark, etcétera, ¿no? Hablando un poquito de esto de la adquisición de datos, ¿han escuchado hablar del término de data lake? Data o data lake. Data lake. ¿Alguien sabe qué es esto? no, profe. Pues prácticamente es esta parte de aquí. Que ahora los sistemas, ¿no? Los sistemas que quieren hacer analítica,
su data lake es como una especie de conjunto de fuentes de datos, en donde puede haber bases relacionales, bases NoSQL, archivos en distintos formatos, o sea, toda la forma posible de manifestación de dato podemos meterla en el lake, ¿ok? Imágenes, audios, videos, todo de lo que sea susceptible a ser analizado, se guarda ahí, ¿ok? Sin importar qué tipo de modelo realmente y si qué tan estructurados o no estructurados son esos datos. ¿Ok? Bueno. Y pues básicamente esto es lo que les estoy platicando, lo que viene aquí en el PDF, ¿no? Ok, el último término, ya para terminar el tema 2. Ciencia de datos. Pregunta de nuevo, ¿qué es ciencia de datos? ¿Alguien ha oído hablar ese término? ¿Es el análisis de los datos? Pero qué análisis, ¿no? Implica varios, ¿no? Varios Exacto. tipos de análisis. Es decir, efectivamente la idea es seguir descubriendo conocimiento, pero ahora ya de una forma mucho más robusta, formal, profesional, ¿no? En donde ya se incorporan otras áreas para poder hacer analítica. Ya no se queda nada más con, pues vamos a hacer unos promedios, unas medias aritméticas y ya, ¿no? Ahora es aplicar algoritmos inclusive de otras áreas como son inteligencia artificial, ¿no? Matemáticas, ¿no? Hacer modelos mucho más complejos, ¿ok? Y pues ya realmente esto se volvió todo un campo interdisciplinario, ¿no? El procesamiento de datos y la extracción de conocimiento se aplica ya con toda, pues, con toda esa robustez que tiene, ¿no? Esta parte de incorporar áreas totalmente de forma, pues ya de forma profesional, ¿no? Digamos ya de manera, se me fue la palabrita aquí, de forma totalmente científica, ¿no? O sea, imagínense hacer una mezcla de ingeniería de software con expertos en el dominio, usuaria, ¿no? Investigación de operaciones, matemáticas y estadística, ¿no? Y ingeniería, más bien, e inteligencia artificial. Pues imaginarán la cantidad de algoritmos, ¿no? Que pueden diseñar para procesar toda esta variedad de datos, ¿no? Es imposible realmente que alguien pueda hacer todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy posible que encontremos un muy buen matemático que también sepa programar. Es complicado. Entonces, esta es una tarea que se tiene que hacer en equipo, ¿no? Bueno, pues con esto estaremos ya terminando el tema 2, que fue la cuestión de analítica, pues no analítica, más bien de evolución de los modelos desde lo más antiguito hasta lo que hoy en día tenemos, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde pues queda un poco a la reflexión, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ver que realmente cuando salimos de la facultad, que ustedes están ya por salir tal vez, es cuando apenas vamos a empezar a estudiar, ¿ok? Así de plano. O sea, esto no es nada, ¿no? Apenas es a lo que nos vamos a enfrentar cuando estamos afuera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esto? Sí, entonces el Data Lake incluye la RDBMS y aparte todos los datos no estructurados están en una base no estructurada como Mongo, o Así es. puedes hacer más cosas. Sí, lo que tú te imaginas que pudiera servirte como fuente de datos, lo metes al Data Lake y ahí está. Una relacional, un Mongo, hasta un archivo de texto separado, hasta un CSV, ¿no? ¿Saben lo que es un CSV? Un archivo CSV. Eso es un archivo de texto que tiene muchos renglones separados por comas, ¿no? Sus columnas separadas por comas. Esa es una fuente de datos. Un TXT con datos, ¿no? Por ejemplo, tengo ahorita una tesista que está haciendo una tesis muy interesante, ya casi se titula, en donde ella está haciendo minería de textos. Por ejemplo,
Una fuente de datos también puede ser simplemente textos que fueron escritos por una persona. Así, texto en lenguaje natural. Y quieren hacer análisis para ver qué patrones se encuentran aquí en este texto. ¿Ok? O sea, pueden ser libros, bitácoras, no sé qué sé yo. Bueno, no tanto libros, más bien cualquier formato en donde haya datos que quieran procesar. ¿Ok? Como ven aquí, las redes sociales, sensores, por ejemplo, si se acuerdan del Internet de las cosas, ¿no? Sí. ¿Se imagina la cantidad de datos que pueden generar todos los dispositivos en formatos y muy, muy diferentes? Bueno, pues eso lo pueden meter a su data lake. ¿Ok? Y de todo eso pueden hacer analítica. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión? O sea, nuestra conclusión, no somos nada, no sabemos nada realmente, ¿no? Un puntito realmente es que estamos aprendiendo aquí. ¿Ok? Aprender a utilizar un RDBMS y ya. ¿Ok? Bien, chicos, si no hay dudas, ¿les parece? Pasamos entonces al quiz de una vez. Si han podido más o menos repasar su tema 1. La serie de ejercicios, profe. La serie de ejercicios, ya la podríamos resolver. Ya acabamos el tema 1, ya acabamos el tema 2. Creo que ya habíamos quedado, ¿verdad? Sí, O se todavía supone, no. creo Sí, que creo lo que vamos a revisar hoy. ¿Hoy? No, pues ya no pudimos, ya se nos fue. Preferí mejor avanzar en el... Sí, esa es la consecuencia de no haber dado clase el viernes. Qué barbaridad. Pero bueno, pues vamos a dejarla, ¿no? Y luego, ¿qué creen, no? El miércoles no tenemos clase, ¿no? Es día de asueto. Sí, ¿no? Sí, miércoles y jueves. Miércoles y jueves no hay clases, entonces nos vamos a ver hasta el lunes, pues ni modo. Vamos a revisar, ¿les parece? Ya acabamos los dos temas, la serie 1 y 2 para la siguiente semana. Así les da tiempo de tenerlas listas. Sí, profe, pero creo que está para mañana en el Classroom. No se preocupen, yo lo cambio. Ok. Yo lo actualizo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cuestión? Acuerden también ir avanzando en sus prácticas, ¿no? Complementarias. Ya ahorita la semana pasada ya se entregó la 0. Ahorita tienen que estar trabajando en la 1 y después en la 2. O sea, sería la semana, las primeras 3 semanas. Van seguiditas estas primeras prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces les pido de favor, abran su quiz, su Classroom, y ahorita les va a llegar una invitación. Yo acá estoy en el sistema donde voy a enviarles la invitación. Vayan abriendo su quiz, por favor. Entonces, todos ya están registrados en Classroom. ¿Alguien falta de registrarse en Classroom? Es importante porque si no, no van a poder hacer el quiz si alguien no está registrado aún. Entonces, parece que ya todos, ¿no? Voy a seleccionar su clase entonces y la voy a importar acá. En este momento les está llegando una invitación. Entonces, si me hacen favor de checar Classroom a ver si ya llegó. Vamos a ver. Llegó. Sí, ya. Sí, ya Ok. está. Esa invitación es para que se unan, para que generen una cuenta en este sitio que se llama Quizzes. Yo recomendaría la forma más simple. Hagan uso de su misma cuenta de Google con el que están entrando a Classroom. Con esa misma cuenta, abran su cuenta para que no tengan que capturar nada. Entonces, sigan las instrucciones de favor y vayan aceptando la invitación. Ok, sí, aquí ya está bien. Es una invitación de este estilo. Ok, entonces en lo que se unen, nada más dejen aquí checo un detallito y ahorita ya les pongo el quiz.
Profesor, ¿Ya? ¿Listo? Sí, ¿qué pasó? este, eh, bueno, me marca como que ya lo tengo contestado, yo creo del semestre pasado. No, pero todavía no les envío el quiz. Si ya están registrados, no, pero ya los debería de dejarte otra vez porque ya lo del pasado fue otra cosa. Eliminé los Classroom de la vez pasada, entonces ya no. Pero bueno, a lo mejor tu cuenta ya está hecha, ¿no? Ah, sí, es eso, yo creo. Yo creo que sí, pero bueno, entonces no importa, entonces ya debes de estar con eso es suficiente. Entonces, a ver, les voy a asignar ya el quiz para que, vamos a ver si lo logran visualizar en Classroom. Entonces voy aquí a seleccionar el quiz que vamos a hacer, que en este caso va a ser, oh, BD. Vamos a hacer este. Entonces voy a asignarlos aquí a su clase, que sería este. Entonces vamos a ponerle quiz del tema 01 y es el primero. No, sí. Quiz del tema 1. Ok. Ok. Entonces ahora me dicen, por favor, aquí en Classroom debió haberles llegado ya una tarea nueva, una tarea asignada. Ok. Cheque, por favor, si les llegó la tarea. Como ven, no sé si ven aquí en mi pantalla, aquí ya me aparece la tarea. Ok. Sí, ya aparece, profesor. ¿Ya? Entonces, por favor, váyanse uniendo, denle clic ahí a la liga y entonces aquí, si se fijan, ya se están empezando a unir. ¿Ok? Entonces, ahorita hay 27. Entonces, vamos a ver en teoría cuántos se unen. Van 7, 8, 9. Ok. 12, 13. Entonces, váyanse uniendo. Recuerden, el quiz, pues, está por tiempos. Cada pregunta, la pueden resolver hasta en un minuto, pero si requieren un poquito más de tiempo, no pasa nada, ¿no? La herramienta las deja, seguir trabajando en la misma pregunta, nada más que procuren responderla en el menor tiempo posible. ¿Ok? Hay 20, ¿alguien más falta? ¿O alguien está teniendo algún problema para unirse? Todavía no se puede contestar, ¿verdad? Todavía no, es hasta que yo le dé el botoncito de Start. Ok, estoy esperando a que se unan todos para que empecemos al mismo tiempo. Ok, van 24. ¿Alguien falta? ¿Alguien tiene algún problema? Bueno, pues parece que a lo mejor los demás son invitados, no sé. Entonces ya la voy a empezar, ¿están de acuerdo? Entonces, contéstenla. Al final, pues ya sería todo por la clase de hoy, ya nos podemos retirar. Entonces, recuérdenme la siguiente clase, les explico cómo hacerle para que vean sus resultados, ¿no? Tengan feedback en qué se equivocaron, cuál era la respuesta correcta. Les explico la siguiente clase, ¿no? Bueno, pues cuídense entonces, disfruten su puente, ¿no? Y pues avancen en los pendientes, ¿no? Procuren no atrasarse tanto. Ahí va entonces, ¿vale?
Y pues ya sería todo por hoy. ¿Ok? Cuídense, buen día. Hasta luego, profesor. Buen día, gracias. Hasta luego. Luego, profesor. Bye.